Nos acompaña a esta hora Santiago Carranco, él es decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAN. ¿Cómo está, Santiago? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Para mí siempre un placer estar en su espacio. Muchísimas gracias. Después de esta gira, ¿podemos hablar de resultados concretos para el Ecuador o todavía estamos frente a anuncios y memorandos que tendrán que demostrar con el tiempo su efectividad? Me parece que para contestar esta pregunta sí hay que poner en un contexto sobre cómo funcionan, por ejemplo, las relaciones de China con otros países pequeños, en este caso como Ecuador, y pequeños en el sentido teórico justamente desde las relaciones internacionales. China, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos y Europa, hemos visto que utilizan muchísimo el tema político concatenado con lo económico y lo financiero. Lo vimos directamente en la cumbre CEPAL América Latina, en donde China estuvieron los altos funcionarios, y donde en la cumbre Europa CEPAL no vino ningún ministro, ningún jefe de Estado europeo. Igualmente en el puerto de Chancay vino el presidente y justamente estuvo en la inauguración del puerto de Chancay y estuvo presente. Entonces, si vemos también y esto lo hemos analizado en los últimos años, las visitas del presidente de China a países sudamericanos y las visitas de países sudamericanos hacia China han sido algo común, porque China mantiene justamente este tipo de política exterior. Entonces, en ese sentido, me parece que esto hay que tenerlo en cuenta. De una u otra manera nos estamos también acoplando a estas agendas. Y ahora bien, creo que se vienen con una serie de acuerdos que también hay que ponerlos en perspectiva. El primero es obviamente el tema que se anunció, como la cooperación de más de 40 millones, específicamente 27 millones para cuestiones específicas de seguridad, entre otras cosas como insumos para hospitales y este tipo de cuestiones. Justamente, y también, nada más dentro de lo que usted nos mencionaba, una acotación, porque usted decía en la relación de un país tan pequeño como el nuestro con China, justamente esa entrega de alrededor de 43 millones de cooperación no reembolsable que se firmó, además de estos instrumentos de comercio, energía, tecnología y demás. ¿Este es un resultado, en referencia a lo que usted mencionó, es un resultado significativo para Ecuador o es modesto frente justamente al tamaño de la relación bilateral? A ver, si lo vemos en perspectiva ecuatoriana, es el doble de cooperación para este tipo de cuestiones del que nos ha ofrecido Estados Unidos. Pero si lo vemos en una perspectiva regional, es bastante poco, porque, por ejemplo, Colombia recibe más de 400 millones en cooperación de Estados Unidos y cuando existía la USAID había un 70% más de cooperación alrededor del mundo. Entonces, en términos generales, es algo pequeño, pero para el momento en el que vive la cooperación internacional y Ecuador, es algo que podría decirse significativo. Pero esto también está concatenado al tema comercial, porque recordemos, y esto es claro después, obviamente, del Tratado de Libre Comercio y de su firma con China, el cual es un tratado de primera generación, porque no incluye cuestiones específicas de calidad, ni de trabajo remunerado específicamente, ni de otro tipo de cuestiones. Como usted bien lo dijo, Ecuador se convirtió, o más bien dicho, China se convirtió en el socio comercial más importante de Ecuador cuando hablamos de una balanza comercial no petrolera. Y esto sí tiene un efecto directo en la economía ecuatoriana, y creo que el ejemplo del camarón lo pudo evidenciar claramente, porque sí nos está empezando a hacer esta relación comercial con China bastantes dependientes de cualquier shock regulatorio que nos pueda imponer. Y esto es muy interesante porque, en efecto, el presidente va a conversar con sus contrapartes y de repente China anuncia que va a quitar justamente la restricción de importación de algunas empresas camaroneras. Y esto es interesante porque entonces, ¿por qué justamente nos puso estas restricciones? Si se las puede quitar o poner, por así decirlo, acorde a la política te dicte. Esto cada año va a ser mucho más peligroso para Ecuador porque, en efecto, pensemos de la siguiente forma: el Ecuador no tiene la capacidad productiva para doblar su producción, sino lo que empieza a pasar es que empieza a desviar su producción a mercados como China, que no te ofertan, o más bien que no te exigen ciertas garantías. Y ahí es lo que cada vez se complica más, porque ahí es donde lo político se concatena con lo económico, y cada decisión específica que tome Ecuador en cuestiones de política puede estar concatenada a la relación comercial con China. Justamente China concentra, como decíamos, el 24.5% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. ¿Esta gira crees que
podría marcar tal vez un punto de inflexión para dejar de depender de unos pocos productos, como mencionaste tú, el camarón, por ejemplo, o minerales y banano, y diversificar realmente nuestra oferta exportable? A ver, yo hace algún tiempo vengo hablando de este tema y de hecho hemos estado trabajando en este tipo de situaciones con la Unión Europea, por ejemplo, con el Parlamento Europeo. Llevamos 4 años analizando relaciones Estados Unidos, China, Ecuador. Y creo que estamos en un momento en el que ya tenemos que cambiar este discurso, el cual se lo impuso dentro del gobierno de Guillermo Lasso, diciendo más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador, y el indicador de éxito es la firma de acuerdos comerciales, porque al final acumular acuerdos comerciales no nos hace generar, obviamente, un cambio en nuestro sistema productivo. Lo que necesitamos justamente son acuerdos productivos. Y estos son acuerdos ya de nuevas generaciones en los que no simplemente se eliminan aranceles, se eliminan barreras arancelarias, sino se comprometen temas específicos de cooperación, transferencia tecnológica y que obviamente los países o las grandes potencias que firman acuerdos con nosotros realicen o cierta inversión para poder transformar aquí los productos. Por ejemplo, con China tenemos un acuerdo de primera generación, el cual nos permite enviarle tierra, por ejemplo. O sea, nos permite enviarle material aurífero que allá va a ser recién procesado. En cambio, este tipo de acuerdos productivos, los que tenemos que empezar a exigir y los que podríamos también realizar adendums a estos acuerdos que ya tenemos, lo que harían es obligar a estos países a producir, por ejemplo, aquí las barras doré para enviar allá, y esto es importante también entenderlo porque cada encadenamiento productivo, según los datos, nos dice que generan 7 trabajos. Entonces nosotros estamos generando un trabajo directo ligado al tema de la extracción de material aurífero, pero cuando ya se generan encadenamientos productivos, aquí se generan 7 trabajos. Esto es lo que tenemos que empezar a exigir. Y por ejemplo, si vemos el acuerdo con Corea, sí tiene ciertas cosas de esto, y el de la Unión Europea, por supuesto, que tiene capítulos específicos sobre estos temas. Por ejemplo, otro de los objetivos anunciados era también atraer la inversión china en sectores estratégicos como energía, ¿no? ¿Qué condiciones debería exigir Ecuador para que esas inversiones justamente sean beneficiosas y no terminemos profundizando una relación de dependencia económica? A ver, eso también es importante. Creo que Ecuador lo que requiere en este momento son 2 cosas. Tener una política exterior clara, sobre todo en un sistema internacional en el cual no está fijo como era antes, sino claramente estamos en una época de incertidumbre, a ver hacia dónde nos alineamos, hacia dónde no, dónde mantenemos nuestra neutralidad. Con eso claro, ahí sí podríamos ejercer una política comercial y de inversiones como ustedes lo cuestionen, sí. Y ahí lo que justamente tenemos que exigir es una dependencia completa entre el tipo de inversiones, el tipo de comercio que nosotros tengamos con nuestras decisiones políticas soberanas y sobre todo en cuestiones de votaciones de multilaterales o alineamientos en temas muy sensibles. Por ejemplo, Ecuador en este momento con la dependencia que tiene con Estados Unidos y con China va a ser muy interesante cuando exista algún tema muy sensible como por ejemplo la cuestión de Taiwán. Ecuador, ¿qué decisión va a tomar? Y sabemos que esa decisión política puede costarnos muchísimo en el tema comercial. Entonces, primero, mantener esa dependencia y segundo, como le propongo, yo creo que más allá de abrir, obviamente, el tema arancelario, sí tenemos que exigir ciertos acuerdos productivos y estos acuerdos productivos tienen que seguir las cuestiones que ya se están tomando ahora. Primero, tener ciertos estándares de calidad, ciertos estándares de medio ambiente, ciertos estándares específicos de trabajo legal y todo este tipo de cuestiones, y acoplarse a todos estos estándares internacionales, porque esto nos hace también no solo ser atractivo a un mercado como el asiático o como el chino, sino nos permite ser también atractivos para el mercado estadounidense y el mercado europeo. Así, si uno de estos países nos pone un embargo por algún tema político, podemos diversificarlo, pero si no lo hacemos, ahí sí nos quedamos condenados a cualquier tipo de estos shocks regulatorios. Antes de la gira se hablaba también de renegociar 1.710 millones de dólares que Ecuador todavía deuda a bancos chinos. ¿Qué tan importante habría sido conseguir avances en este frente también? ¿Y qué lectura hace de que este tema haya quedado menos visible, digamos, frente a los anuncios de cooperación con China?
Para entender este tema, sí creo que hay que hacer una pequeña contextualización de qué es lo que pasó. Acordémonos que China, en la primera década de este nuevo milenio, lo que hizo en toda América Latina fue generar inversión vía financiamiento o directamente inversión construida por empresas chinas. En el caso de Ecuador, llegó a ser el tercer país que mayor financiamiento recibió de China. Solamente, bueno, siguiendo a Argentina y Brasil, pero entendiendo el tamaño de Argentina y Brasil. Esto sí nos generó un compromiso bastante fuerte. Y es muy interesante porque aquí hagamos el símil con un gobierno que ha sido mucho más reacio en la relación de China, que es Milei. Milei, durante toda su campaña, dijo, nosotros no vamos a tener relaciones con ellos. Y ni bien fue presidente, tuvo que viajar a China justamente a renegociar la deuda, porque la deuda es literalmente lo que le tenía presionado a Argentina desde China. Me parece que el tema de la deuda también es una cuestión importante para nosotros en este momento, y acordémonos que esta renegociación sí va a estar ligada a ciertas prebendas políticas, y ahí sí hay una serie de líneas rojas las cuales no vamos a poder cruzar por nuestro alineamiento en este momento con Estados Unidos. Estas líneas rojas claramente es el tema de telecomunicación, específicamente desarrollo de 5G e inclusive lo que puede venir después, el tema de 6G y obviamente construcción de gran infraestructura que pueda tener un potencial doble uso. Creo que estas dos cuestiones nosotros no podemos como Ecuador cruzar si queremos seguir teniendo este alineamiento con Estados Unidos. Entonces me parece que también en el tema de financiamiento Ecuador en este momento sí tiene un gran problema fiscal. Y más allá de conseguir un alivio financiero, no sé qué tan bueno sea abrir nuevas líneas crediticias con China, algo que podría ser posible, por ejemplo, con Singapur. Pero obviamente, ahí sí vuelvo a lo que usted nos dijo al inicio de la entrevista, más allá de simplemente el anuncio, habrá que ver ya cómo estos acuerdos se ponen en la mesa, porque Singapur, siendo un hub económico tan importante, sí podría generar cierto financiamiento para un alivio en nuestra balanza fiscal. Sin embargo, en este viaje no se tocó pues el tema o por lo menos no fue visible el tema de la deuda con China y la renegociación que podría haberse dado ya teniendo una relación cercana con el presidente Xi Jinping. Definitivamente, es que me parece que China es quien marca la agenda. Por eso remito a lo que dijimos justamente en un inicio. No es que Ecuador fue y le marcó la agenda a China. China ya tiene el gobierno de China ha generado ya todo un proceso con países sudamericanos, los cuales lo recibe, les marca la agenda y les topa los temas sensibles. Yo creo que esto podría abrir la oportunidad, pero en efecto hay que ser muy, muy cuidadosos, porque si cruzamos ciertas líneas podríamos perder también prebendas de otros socios que en este momento son mucho más explosivos y coercitivos. Claramente hablando del gobierno de Trump, en el que literalmente te pone aranceles ni no le importa ningún tipo de acuerdo intergubernamental. Entonces me parece que por eso no se topó, pero un poco se topa, y yo creo que sí te puede abrir la oportunidad el tema de Singapur, pero en efecto creo que allá queda también a los funcionarios hacer valer estos acuerdos y ver cómo se puede obviamente generar cierto tipo de financiamiento a Singapur. Y en este riesgo de la relación con Estados Unidos y cómo queda frente a las negociaciones o conversaciones con China, justamente el presidente Noboa manifestó ante el presidente Xi Jinping su respeto por la posición de China sobre Taiwán. Este tipo de pronunciamientos forman parte de una diplomacia pragmática para conseguir beneficios económicos o puede comprometer la tradicional política exterior ecuatoriana de intentar estar en equilibrio. A ver, no hay una respuesta muy simple para este tema. La respuesta más corta que puedo dar es que en este momento la gobernanza que existe en el mundo ya no proviene desde el derecho internacional, sino está proveniendo de hegemonías que o cooperan, que cada vez esto más se acaba, o de hegemonías que por medio de la coerción te obligan a alinearte. Esta es realmente la situación en la que vivimos en este momento. Entonces, por ejemplo, el tema del escudo de las Américas es una política estadounidense, no es un tratado, no es una comunidad o un organismo regional como la
CAN, por ejemplo, o como la OEA, nada. Es una política estadounidense que lo que requiere es dejar justamente a potencias como Rusia, Irán, China fuera de la región y a su vez también eliminar un poco el tema de la entrada de narcóticos a Estados Unidos. Y para esto se ejecutan estas cuestiones, se tiene estos programas, se tiene ciertos fondos de cooperación y se han alineado algunos países, como Ecuador, Colombia, Perú, entre otros, por medio de acuerdos intergubernamentales. Y dentro de estos acuerdos intergubernamentales hay líneas que no se pueden cruzar, pero también esto va a ser importantísimo en nuestra negociación con China, porque el tema de Taiwán, lo único que hace que no explote es que ningún país en el mundo todavía tiene la tecnología para ejecutar o tan finos el tema de los semiconductores que lo hace Taiwán. Pero acordémonos que ya hay una fábrica con esta tecnología en Alemania, que se está generando una fábrica con esta tecnología en Estados Unidos. Entonces, este tipo de alineamientos en cualquier momento pueden cambiar y ahí es donde, y le respondo como el deber ser. Y el deber ser es para un país pequeño es respetar obviamente las tradiciones diplomáticas y apegarse al multilateralismo y al derecho internacional. Pero en el momento tan tortuoso que vivimos en este momento, y por ejemplo lo vimos con Colombia cambiando su posición histórica y declarando los altos de Golán como territorio israelí, este tipo de cuestiones son cosas que se pueden repetir en cualquiera de los otros países. Y tal vez ahí es donde creo que hay que ser muy pendientes sobre el tipo de política exterior que puede ejecutar Ecuador, porque al final la política exterior también es política pública y nos afecta a todos los ecuatorianos. Así es. Y frente a esto, si tuviera que ponerle una nota del 1 al 10 a la gira de Daniel Noboa por Asia en términos de política exterior, de comercio, inversión y posicionamiento geopolítico, ¿qué nota le pondría usted? A ver, yo creo que si desde lo evaluamos, desde los primeros viajes justamente que hizo Daniel Noboa, en donde no existía una agenda, en donde las comunicaciones eran bastante tortuosas, me parece que en eso está mucho mejor, porque por lo menos sabemos con quién se va a reunir, de qué se va a reunir y todas las cuestiones transparentes. Y eso es importante también decirlo, porque la política exterior no es un círculo cerrado, secretista, que nadie puede saber, no, es una política pública que tiene que ser transparentada. En eso me parece correcto. En segundo lugar, como le digo, con China no hay mucho que un país pequeño pueda hacer, porque China te recibe, te pone la agenda, te dice las cuestiones que quiere. Obviamente vas a sacar cosas como estos 40 millones en cooperación, que como le digo es el doble que lo hemos conseguido con Estados Unidos. Y con Singapur se firman dos cuestiones, las cuales habrá que ver cómo las ejecutamos. Más que una nota cuantitativa, le voy a poner una nota cualitativa que lo pondría como bueno en este momento, pero habría que ver cómo se ejecuta luego estas cuestiones para ver si esto se convierte en muy bueno. Y aquí acoto algo. Me parece que también la política exterior necesita un programa de seguimiento y evaluación como cualquier política pública, porque necesitamos una metodología que en 6 meses en efecto nos diga qué tan beneficioso fue este viaje, en 1 año y en 2 años de hacer una evaluación, si en efecto se lograron los objetivos. Si no, es muy difícil poner una nota cuantitativa como usted nos propone. Bueno, yo le plantearé la misma pregunta entonces en unos meses para ver cómo nos fue. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Santiago Carranco, él es decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IEF.